de tu presencia, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor, bendiciéndonos, Señor, permitiéndonos, Señor, ver un día más, Padre Santo. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por todas las bendiciones, Señor, que tú, Señor, permites en nuestras vidas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por los que ya están en este lugar, Señor, los que aún, Señor, no han llegado, Padre Santo. Señor, prepara la mente, Señor, los corazones, Señor, Dios mío, de todos los que han de venir, Señor, para el culto, Señor, de las 9 de la mañana, Padre Santo. Alcánzalo, Señor, Dios Todopoderoso, aquel, Señor, que quizás, Señor, Dios mío, no ha dispuesto su corazón, Señor. Oh, Dios mío, quizás tenga, Señor, otros programas, Señor, de trabajo, Señor, pero, Señor, no estás tú, Señor, en ello. Padre, habla en sus corazones, Señor, Dios mío. Señor, solamente tú eres el que puede, Señor, cambiar las cosas, Padre Santo, poner el sentir, el deseo en sus corazones, Señor, volver, Señor, Dios mío, su mirada hacia ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta hora. Gracias, Dios Todopoderoso, y todos aquellos, Señor, Dios mío, que están pasando circunstancias difíciles, Señor, alcánzalos, Señor, con tu misericordia, con tu amor, Señor, Dios mío, tu bondad, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora, Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, quédate con nosotros, Señor, ministranos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, vamos a estar dando inicio en esta tarde. El tema que vamos a ver hoy se llama El pecado siempre estorbará la bendición de Dios. Amén. El pecado siempre estorbará la bendición de Dios. Bien, vamos a dar lectura en Amós capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice la palabra, si ustedes lo tienen ahí, le damos lectura. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra de las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos, y no es esto así, dice Jehová, hijo de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Pues he aquí, yo os apartaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Amén. El pecado siempre será un estorbo en la bendición. Amén. Para entender este tema, siempre nos referimos, ¿verdad?, a la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que fue la primera nación que Dios escogió para sí. Y bueno, si nosotros vemos en la palabra de Dios, siempre se ha hablado contra el pecado y contra el pecado, ¿sí? En el pueblo de Israel
¿verdad? Si nosotros analizamos la palabra, ¿verdad? La historia, vemos en los libros de Jueces, o el libro de Jueces, vamos a encontrar ahí que siempre, hermanos, el pecado de Israel le trajo destrucción, ¿sí? Le trajo destrucción en todo tiempo. Bueno, dice la palabra que cuando Moisés murió y luego se levantó otro, que fue Josué, después de Josué ya empiezan a levantarse otros jueces. Pero bueno, cada vez que faltaban jueces, faltaban líderes en aquel pueblo, dice la palabra que Israel volvía a pecar, ¿sí? Volvía a pecar, volvía a caer, ¿sí? Y eran las destrucciones que venían en ese pueblo, ¿sí? En esa nación, ¿sí? Pero bueno, la promesa de Dios para ellos era que Dios siempre estaría con ellos, ¿sí? Siempre estaría con ellos, les daba la heredad que Dios le prometió a sus padres. Dios cumplió su palabra, cumplió su promesa, entregándoles esa tierra, ¿sí? Bueno, y por causa de esas bendiciones, vemos que Israel empieza a pecar, empieza a desobedecer, empieza a rebelarse contra Dios. No hicieron conforme el mandato de Dios. Y bueno, pero también vemos las consecuencias en medio de esa nación. Aunque la guerra en Israel en aquel entonces era meramente física, la lucha era meramente física, aparentemente, ¿sí? Era física, porque si vemos nosotros, ¿verdad? A lo largo de la historia, desde que Israel sale de Egipto, vemos las constantes guerras que hubo en ese pueblo, ¿verdad? Contra los amorreos, contra los filisteos, contra las naciones que estaban en aquella tierra donde ellos entraron, ¿sí? Entonces se ve que era físicamente, ¿sí? Esas luchas, a comparación del pueblo cristiano a hoy, como vemos nosotros en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces como que cambia el panorama, ¿verdad? Como que y ahora es diferente, como que la lucha es más espiritual que física, ¿verdad? Y de hecho es así. Bueno, en Israel la lucha siempre fue espiritual, ¿sí? Fue espiritual, pero sus consecuencias fueron físicas, ¿sí? Se dejaron ver esas consecuencias en lo físico. Entonces, si ellos hubiesen permanecido como Dios los llamó, dice, un pueblo santo, un pueblo especial para Dios, ¿sí? Alguien especial para Dios, pero bueno, no cumplieron con esos requisitos, ¿sí? Se rebelaban contra Dios. Vemos aquí, ¿verdad? Nos dice el profeta Amós, nos habla un poco de los pecados que Israel hizo, ¿sí? Muchos de los pecados no están registrados en la Biblia, lo que el pueblo de Israel hizo. O sea, pecados horribles, terribles, ¿sí? Que ni conviene mencionarlos en la iglesia, ¿sí? Como vemos al pueblo de Corinto, ¿sí? El apóstol Pablo les habla a ellos, dice que ni siquiera, dice, en medio de ustedes se deben mencionar, ¿sí? Pecados que quizás ni siquiera la gente no cristiana lo practica, ¿sí? Pero el pueblo llegó a practicar esos pecados. Pecados como lo que es el incesto, como lo que es la lascivia, ¿sí? No sé si han comprendido cuál es el pecado que se conoce como la lascivia. Eso está en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, nos habla de la lascivia, de la orgía, ¿sí? Que muy poco se menciona de ellos, y parece que el pueblo, ¿verdad? Que está libre de ese pecado. Si el apóstol Pablo, ¿verdad? Habló sobre ello, significa que muchas de las personas, ¿sí? O algunas de las personas pueden estar practicando ese pecado, ¿sí? El pecado de la lascivia, ¿verdad? Es más, se refiere más a lo que es la bestialidad, ¿sí? Pecados como esos Israel llegó a practicar, hermanos, ¿sí? Y otras de ellas, ¿verdad? Como les dije, que no ni siquiera conviene
hablarlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque fueron pecados de plano, muy, muy demasiado, ¿cómo se dice? Escandaloso, se puede decir, ¿sí? Bueno, pero dice la palabra que el pueblo de Israel hizo lo que las naciones que habitaban en aquel lugar hacían, ¿sí? ¿Por qué Dios echó esas naciones delante de Israel? Dios no los echó porque odiaba a esa humanidad, ¿sí? Porque odiaba a ese pueblo, ¿sí? Como muchos se piensa, ¿verdad? Porque Dios mató, dice, a tanta gente. ¿Por qué los echó de ese lugar? Bueno, dice la palabra también, ¿verdad? Que si nosotros hemos leído la Biblia detenidamente, vamos a encontrar de que Dios los echó porque no eran dignos de estar en aquel lugar, ¿sí? Sus pecados eran tan grandes, ¿sí? Dice la palabra que aún, dice el pecado de ellos no subía en la presencia de Dios, ¿sí? Hasta cuando de plano ellos no pudieron arrepentirse de sus pecados. Ahora, bueno, llega el tiempo de Israel, échalos, ¿sí? Échalos, mátalos, destrúyelos, no dejes nada en contra de ellos o tropiecen con ellos, ustedes caigan, ¿sí? Vemos que Israel no obedeció a la palabra de Dios, les ganó la codicia, a alguien se le prendió el foco, dijo, ¿sabes qué? No vamos a matar a toda la gente que está habitando en esta tierra. Si los matamos, ¿quiénes nos van a servir? ¿Sí? Alguien acordó así, ¿sabe qué? Vamos a dejar un poco para que ellos nos sirvan. Para ellos les fue fácil decirle, pensar de esa manera, planear de esa manera, ¿sí? Dejar un poco del pueblo para que tuvieran sirvientes, para que tuvieran siervos. Vamos a perdonar un poco de ellos. Y lo hicieron, ¿sí? Y tal parece que Dios lo permitió, como que si a primera vista, como si Dios hubiese dicho, déjenlos. No, no fue idea de Dios. Dios respetó las decisiones de ellos. Cuando ellos dijeron, vamos a dejar un poco. Y Dios los reprende, ¿sí? Los reprende y le dice, está bien, si ustedes lo van a dejar, déjenlo, dice. Pero entonces, yo no los voy a quitar, ¿sí? Ni para cuando, ni para cuando ustedes vean las consecuencias, ¿sí? En aquel entonces yo no voy a actuar porque fue decisión de ustedes. Eso fue lo que Dios dijo y por eso vamos a encontrar textos como dice, yo los dejé para azote de ustedes. Dios no lo dejó. No fue decisión de Dios, fue de ellos, ¿sí? Pero como Dios vio la decisión de ellos, o sea, estaban firmes en su decisión, dijo, perfecto, yo los dejo, ¿sí? Pero el día que les vaya mal, no los voy a echar. Esos mismos yo voy a usar en contra de ustedes, ¿sí? Para que ustedes se corrijan, ¿sí? Pero no fue decisión de Dios. Entonces, ¿qué sucedió cuando ellos dejaron a esos pueblos, a esa gente? Tropezaron, ¿sí? Porque una vez que ellos le perdonaron la vida, esa gente empezó a practicar nuevamente lo que ellos hacían, empezaron a adorar a sus dioses, empezaron a fornicar delante de sus dioses, a hacer pecados, como les dije, sí, que no siquiera se puede mencionar. Entonces, Israel se daba cuenta de eso, Israel siguió en pos de ellos. Ahí está, eso fue lo que Dios dijo desde un principio. Sí, entonces, dijimos de que antes, ¿verdad? Que o sea, aparentemente la guerra era físicamente, ¿sí? Veamos lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice así, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dijo, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Sí. Vaya, ganar la victoria, ganar la batalla, consistía en Dios, ¿sí? Pero esto de ganar la batalla así de fácil, como dice, no es con fuerza, ni con espada, ¿sí? Pero ¿qué debía hacer el pueblo? El pueblo debía guardarse sin pecado, ¿sí?
Y eso les facilitaba a ellos ganar las victorias, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Vuelvo a recordar de que en la historia, ¿verdad? Desde de los jueces hasta crónicas vamos a encontrar de que muchas de las batallas, de las victorias que Israel obtuvo, no pelearon ellos, ¿sí? No metieron mano, no usaron espada. Dios entregó a sus enemigos en sus manos, ¿sí? ¿Cómo? Dice que cuando ellos se volvían a Dios, cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios, restauraban la alabanza, ¿sí? En el altar de Dios, sucedía que cuando ellos salían a la guerra, Dios entregaba a sus enemigos sin usar espada, ¿sí? Por eso dice la palabra aquí, dice, no es con espada, pero no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero sí había una pelea, o sea, personal, una lucha personal, ¿sí? En ellos. Una cosa es la lucha, ¿verdad?, que vemos de Israel, o sea, de una forma general, que ellos peleaban contra los enemigos, que de ellos mismos, que eran los filisteos, que fue uno de los que, ¿verdad?, les dio guerra hasta, creo que hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, eso era una guerra. Pero había una guerra, una lucha interna que ellos no comprendían, ¿sí? ¿Sabe cuál era esa lucha? La lucha contra el pecado, ¿sí? Porque eso los llevaba a la destrucción, eso les llevaba a la derrota, ¿sí? El pecado que moraba en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, aparte de que había una lucha física, había una lucha interna contra el pecado, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso Israel nunca entendió el plan de Dios en la salvación en Cristo Jesús, en el Mesías, ¿sí? Si ustedes han leído el Evangelio de San Mateo, encontramos cómo va describiendo la descendencia, la genealogía de Jesús, y dice, cuando la noticia le dan a María, dice, van a nacer un niño y le llamarán por nombre Jesús, que significa, que traducido es Salvador, porque Él dice, salvará a su pueblo, ¿sí? ¿De qué? De sus pecados, dice, no dice que de sus enemigos físicos, de las naciones enemigas físicas, dice, salvará de sus pecados. Pero estos tremendos esperaban ellos un salvador de sus enemigos, de costumbre, ¿verdad? Habían tenido guerras físicas, ¿sí?, contra otras naciones, y ellos esperaban que viniera un salvador de esa manera. No, esas luchas, hermanos, contra las otras naciones eran por causa ¿de cuál? Del pecado. ¿Sí? Ellos se sometían bajo esclavitud de otras naciones por causa de sus propios pecados. No eran las naciones, ¿sí? Las naciones solamente, como dijo Dios, ¿verdad?, les dijo que iban a ser azotes para ellos. Cuando ellos se rebelaban contra Dios, Dios levantaba a ese pueblo en contra de ellos. Fíjense, Dios mismo le daba poder a esa nación para azotarlos a ellos. Pero la clave estaba en sus propios corazones, el pecado, dice. Ahora dice la palabra, dice, le pondrás por nombre Jesús, ¿sí? Que traducido es Salvador, ¿sí? Porque Él dice, salvará a su pueblo. Veamos lo que dice Mateo 1, capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. No dice que de sus enemigos, las naciones, de los filisteos, de los amorreos, ¿sí? No dice eso, dice de sus pecados. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, no de las naciones. Pero ellos creían que esto iba a continuar así como siempre habían vivido. Nacerá un Salvador, ¿sí?
nacerá un Salvador y este Salvador nos librará de la esclavitud de nuestros enemigos, más bien que de la esclavitud del enemigo de las naciones físicas, ¿sí? Era la esclavitud del pecado. Y por eso Jesús de igual manera les habla a ellos en San Juan, el capítulo 8. Veamos lo que dice San Juan 8. Y ellos siempre habían tenido esa idea, ¿verdad? De que el 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente, dice, mis discípulos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Fíjense, ¿sí? La forma más soberbia que estos hombres contestan: jamás hemos sido esclavos de nadie, dice. Aunque físicamente estaban esclavos, ¿sí? Para esto entonces todavía seguían siendo esclavos hasta hoy en día, ¿sí? Pero ni eso reconocían, ¿sí? Y dice, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando Jesús dice de cierto, es que como está diciendo, présteme atención, pongan mucha atención, porque quiero decir algo importante, ¿sí? Y lo importante que yo quiero decir es que tú no eres esclavo, ¿sí?, de otras naciones. Dice, tú eres esclavo de tu propio pecado, ¿sí? Y siempre has sido esclavo de tu pecado, ¿sí? Y por eso tú necesitas ser libre de ese pecado. Por eso dice él, dice, sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? La verdad de la palabra. Dice, sí, si cumplieres con mis palabras, si guardares mis palabras. ¿Qué fue lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? ¿Sí? Cuando hablamos de pecado, pues claro, no solo generalizamos las cosas. Y cuando hablamos de cosas buenas, generalizamos las cosas buenas. Dice, todo lo bueno, ¿sí?, todo lo que es pecado, ¿sí? Pero hay que ver cuáles son esos pecados y cuál es lo bueno que la palabra de Dios dice, ¿sí? No los vamos a ver porque estamos hablando de que el pecado siempre estorbará la bendición de Dios, ¿sí? Siempre estorbará la bendición de Dios en nuestra vida, ¿sí? Muchos de nosotros nunca han experimentado la bendición de Dios en todo lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas nosotros no hemos renunciado. ¿Sí? Si algo asemeja nuestra vida con Israel, es en eso. Es que ellos mismos decidieron dejar a esas naciones. Dijeron, dejaremos un poco para que ellos nos sirvan, ¿sí? Ellos serán esclavos para nosotros. Era buena la idea en un principio. Como digo uno, muy tentadora. Muy tentadora, pero ¿cuál fue la consecuencia? Que ellos tropezaron contra ese pueblo que ellos dejaron, que ellos perdonaron. Y la orden de Dios era, mátalos a todos los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los bebés, los de pecho, dice, porque ellos van a crecer. ¿Sí? Ellos ya traen el pecado en su sangre arraigado, van a tropezar en contra de ellos. Es como el que nace en el catolicismo. Ya viene bien cincelado esa idea, yo soy católico, y soy católico, y no lo sacas de ahí. No cambia, ¿sí? A no ser que la gracia de Dios llegue en su vida y cambie su mentalidad, ¿sí? Como el que abraza la idolatría, no cambia. Fíjese, y todo lo que, aún teniéndolos ahí, todavía dice, pero no es idolatría. Imagínense lo que los judíos dijeron, no somos esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos, ¿sí? Estando ellos en tremenda esclavitud, todavía se consideraban libres.
Dice, pero tú eres esclavo de tu propio pecado. ¿Sí? Entonces, si algo nosotros nos asemejamos en la historia de Israel, en eso. ¿Sí? Hay cosas que nosotros, ¿verdad?, que son pecados, hemos dejado ahí en nosotros mismos. ¿Dios lo decide? No. Dios no permite que esas cosas estén ahí. Antes bien dice, desecha toda la malicia, todo pecado. Deséchalo, dice. ¿Sí? Échalos fuera de tu territorio. ¿Cuál es el territorio? Tu propio cuerpo. ¿Sí? Porque ya no pertenece a nadie más ese territorio. Es tuyo, es mío. Primeramente es de Dios. ¿Sí? Pero la decisión nosotros la tomamos. No, este no. ¿Sí? Este me conviene. ¿Sí? ¿Por qué me conviene? Usted sabe por qué le conviene. ¿Sí? Entonces, de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, Zacarías nos dice, ¿verdad?, que dice, no es con ejército ni con espada, dice, sino con mi espíritu. Sabes que yo voy a darte la victoria de la manera más fácil. ¿Sí? Pero ¿cómo debía ser eso, hermano? ¿Cómo puede suceder eso en nuestra vida? ¿Cómo podía suceder eso en la vida de Israel, en el pueblo de Israel? Dice, renunciando a sus pecados. Cuando ellos se daban cuenta, encontraban el libro de la ley y escudriñaban, decían, hemos pecado contra Dios. ¿Y qué hacían? Se volvían a Dios y se arrepentían, lloraban delante de Dios, ofrecían sacrificios para expiar sus pecados, ofrendas de paz ofrecían, y una vez más Dios les daba la victoria, ¿sí? Pero después, pasado el tiempo, otra vez, ¿sí? Y otra vez vemos, y otra vez ellos siendo esclavos. ¿Sí? Entonces era la historia de nunca acabar, como dice el cuento, de nunca acabar. Siempre se repetía la misma historia y la misma historia. Vemos hasta el libro de Nehemías, ¿sí?, que el pueblo estuvo cautivo allí, hermanos, en Babilonia. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De sus rebeliones. ¿Sí? Por causa de sus rebeliones. Veamos lo que dice 1 Samuel 15:23. Si alguien no tiene la lectura, ¿qué dice? Dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel 15:23 cortó en Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Aquí en este versículo nos habla de algunos pecados. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación, si entendemos qué es eso, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros nos aferramos a algo, no pasa nada, dice, no pasa nada, todo está bien, ¿sí? Pero vemos las consecuencias en nuestras vidas, ¿sí? No podemos disfrutar de las bendiciones de Dios tal cual como son, ¿sí? Porque hay estorbos, es lo que el pastor nos ha ejemplificado, dice, cuando el conductor de agua, la manguera, ¿por qué no llega el agua? ¿Sí? ¿Por qué no llega el agua como debe fluir? ¿Por qué no fluye? Porque algo está estorbando, y ese estorbo se llama pecado. ¿Sí? Se llama pecado. Les dije, no vamos a mencionar los pecados. Yo creo que algunos de ellos ya ustedes ya lo saben. En Gálatas nos habla de algunos, capítulo 5, 19, y de ahí nos habla de otros más, de tantos pecados que se cometen, ¿sí? Como lo que yo les dije, ¿verdad? Hablábamos de la lascivia. Aparentemente el pueblo de cristiano dice, no, pues yo no he cometido pecado, ¿sí? Yo no sé ni qué es la lascivia, ¿sí? No lo conocemos cuál es, porque no investigamos cuál es, ¿sí? No sabemos cuál es la orgía, porque no lo investigamos, y si lo investigáramos, se va a dar cuenta, no sea que uno de nosotros esté practicando ese pecado, ¿sí?
Idolatría, no nos salvamos de la idolatría. Si nadie se escapa de la idolatría, hermanos, ¿sí? Si alguien cree ser libre de la idolatría, quizás la idolatría, como nosotros siempre lo hemos considerado, que la idolatría es tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, o otros ídolos que por ahí están, ¿verdad? Unos miles de ídolos que existen, ¿sí? Entonces, nosotros hemos considerado idolatría eso, pero no solamente eso, ¿sí? Los ídolos están tan arraigados en nuestros corazones, ¿sí? Ustedes se dan cuenta cuáles son los de ellos. Y es más fácil que nosotros nos olvidemos de nuestra Biblia, no cargarlo, pero hay algo que nosotros no dejamos, ¿sí? El celular que siempre va con nosotros es uno de las idolatrías, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué usted no lee su Biblia? ¿Sí? El primer rato que usted tiene, agarra su celular y empieza quién sabe, si a mensajear, no sé, usted sabe lo que hace, ¿verdad? Pero total de que siempre ha estado ahí. Eso es físico. ¿Sí? ¿Qué hay del que está ahí en el corazón que no se ve? Dice que todo aquel que ocupa el mayor tiempo en tu vida es ídolo. Es idolatría. Y lo idolatras. A eso se refiere, ¿verdad? La palabra idolatría. Porque lo idolatras. ¿Sí? Entonces no nos escapamos de ello. Están ahí tan arraigados en nuestros corazones, ¿sí? Que ni siquiera se ven, y nosotros nos decimos casi como el pueblo judío dice: oh, yo esclavo de nadie, ¿qué? No soy esclavo de nadie, jamás he sido esclavo, ya que Cristo me libertó, dice. Dice, como Cristo me libertó, ¿cómo puedo ser esclavo del pecado? Ya Cristo me... Sí, cierto, es verdad eso. Sí, cuando Cristo llega en tu vida, Él rompió las cadenas. Pero uno mismo se vuelve a atar en esas ataduras del pecado. Ojalá uno permaneciera como Él dice, si permanecieres, dice, en mis palabras. Fíjense. Dios no te obliga a permanecer en su palabra. A nadie jamás Él obligó, a nadie. Jesús, cuando predicó la palabra, Él apeló a la mente de la humanidad, ¿sí? A su mente, porque Él sabía que había entendimiento en la humanidad, y les dijo, ¿sí? Si ustedes también quieren ir, vayan en pos de Él. Nadie nos los obligó, ¿sí? Cuando el pueblo, dice, lo buscaba, la verdad, aparentemente va la multitud y lo buscaba, dice que pasan al otro lado del mar y cuando andaban busca y busca a Jesús como si tanta hambre de Él. Y cuando ellos aparecen y encuentran a Jesús, dice, ustedes me buscan, dice, no porque realmente quieren conocerme, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Fíjense, ¿por qué lo buscaban? Por la comida. Típico como hoy, ¿sí? Escuchan que ahí va a haber campaña, van a regalar ropa, van a regalar dulce, entonces si va la multitud ahí. ¿Por qué van? ¿A escuchar el mensaje de Jesús? No, a recibir lo que les conviene. Dice, ustedes me buscan no porque realmente me quieren buscar o que quieren encontrarme, ¿sí? Porque yo les di de comerles. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, la gente se va. ¿Y qué les dice Él? ¿Ustedes también quieren ir? Se supone que ellos habían entendido mejor el mensaje, ¿verdad? De Él. Cuando hablaba parábolas, Él les explicaba las parábolas, ¿sí? Y dicen, mira, se va la gente. ¿Y qué le dice? ¿Ustedes también quieren ir? Váyanse. Pensó que se iban a poner a llorar, no sé, a reconvenir, ¿sabes qué? No te vayas, es que yo sé que la palabra es dura, mi hermano, pero acércate, no te vayas. Es lo que hacemos muchas veces. ¿Sí? Yo sé que la palabra es dura, hermano, pero pues es que es así. Sí, si quieres ir, tajantemente le dices, ¿quieres ir? Vete. ¿Para quién? Yo vine a salvarte. ¿Sí? Entregué mi vida por ti. ¿Sí? Vine a cumplir la misión y yo la voy a cumplir, ¿sí? Pero si tú quieres tomar esa bendición, es tuya. Si no, de igual manera, ¿quién sufrirá las consecuencias? Tú, yo. ¿Quién sufría las consecuencias cuando se rebelaba contra Dios? Israel. Dice, y clamaban, y otra vez Dios les levantaba jueces y le ponía jueces, ¿sí? Moría ese juez, otra vez a rebelarse. Y otra vez clamaban, y otra vez les ponían jueces.
Y cuando moría ese juez, otra vez caía, hasta que llegó un día y dijo, ¿sabe qué, Señor? Mejor danos un rey porque estos no funcionan. Estos no funcionan, dice. Y mira que pues jueces han pasado y no funcionan, mejor danos un rey. Perfecto, les daré un rey. Les voy a dar un rey. Pero el día, dice, que ustedes pequen, ustedes y su rey van a morir. ¿Sucedió eso? ¿Cuál era el problema? El problema era la falta de jueces, era la falta de un rey, no era eso. Como nosotros decimos, es que hermano, está muy lejos, es que me quedo sin dinero, es que no sé, es que ese no es el problema está en tu corazón, el pecado que no te deja, ni te deja recibir bendición, pero tampoco te deja servir a Dios. Siempre será un estorbo en tu vida, en tu relación con Dios, siempre será un estorbo en todo lo que cabe, ¿sí? Y por consiguiente, de tus bendiciones que tanto anhelas ver, no lo habrá. Así de fácil, ¿sí? Pero la palabra ya está. Dios no quebranta su palabra, Él no quebranta sus promesas son fieles y verdaderas, ¿sí? Pero hay un precio. Y el precio es, dice, si permaneces, dice, en mi palabra, permanecer en la palabra de Él, significa cumplirla, vivirla. Si temer a esa palabra, ¿sí? Serás mi discípulo. Y ellos dicen, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Somos hijos de Abraham, jamás hemos sido esclavos, ¿sí? Y él le contesta, de cierto, escucha lo que te voy a decir, ¿sí? Si tú nunca has comprendido que esas consecuencias, ¿verdad? O lo que te impide a entender es tu pecado. Tú eres esclavo del pecado, ¿sí? Él decía, de cierto os digo, ¿sí? Así como dice, presten atención un poco, es que ustedes van arrebatados, si hablan muy arrebatado, hablan rápido, presten atención. Sí, a lo que yo voy a decir es que tú eres esclavo del pecado. Yo te estoy hablando de una esclavitud del pecado, no de tus enemigos, no de las naciones. Eso es la consecuencia de ese pecado que está en tu corazón. Pero cuando seas libre desde el pecado que está en tu corazón, de la esclavitud que está en tu corazón, entonces serás libre de la esclavitud de esos otros reyes. Entonces terminará la guerra. Por eso dice, no es con espada, no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu. Déjame pelear tu batalla, déjame pelear tu guerra, ¿sí? Y yo te voy a dar la victoria. Pero ¿cómo? Vive mi palabra, cumple con mis promesas, cumple con esa palabra que yo te demando. Tu grande preocupación debe ser no pecar contra Él, cumplir fielmente su palabra, como le dijeron a Moisés, ¿verdad? Recordando la ley, pero de una forma más explicada, ¿verdad? Más clara. Lo vemos en Deuteronomio, si usted se lo sabe. Deuteronomio 28 nos habla de ello y nos dice que sucederá que cuando el pueblo pusiera por obra, o cada persona pusiera por obra, la palabra dice, acontecerá. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar, dice, fíjese, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dice, también tu Dios, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está. Dice, sobre todas las naciones te exaltará. Serás el número uno sobre esas naciones. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el convenio? ¿Cuál es ¿cómo se dice? La demanda, se me fue la palabra, la condición. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Dice, que oyeres atentamente. Es lo que Jesús dijo, dice, de cierto te digo, presta atención. ¿Sí? Cuando Él decía esas frases, de cierto digo, presta atención, escúchame bien. ¿Sí? Dice,
o si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y empieza a enlistar entonces todas las bendiciones. Bendito serás aquí, bendito acá, bendito allá, bendito todo lo bueno que hicieras con tus manos. ¿Sí? Pero también dice, acontecerá que si no oyeres con atención la palabra, en el 15, nos empieza entonces a recitar hasta el 60 y tanto de este capítulo, ¿sí? Eso va a suceder para ti, si no oyeres, si no pusieres atención, ¿sí? Entonces, el pecado siempre será ese estorbo en la bendición de Dios para ti y tu servicio a Dios, ¿sí? Santiago 4:7, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué hubo? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye pecado. Así de fácil, mi hermano, así de fácil, ¿sí? Pues se dan cuenta. Dice, yo no miento, yo no robo, ¿sí? Dice, pues no he cometido pecado, ¿sí? Dice, el que sabe hacer lo bueno, ¿sí? Y no lo hace, se le constituye pecado, ¿sí? Hasta no hacer lo que sabemos hacer, se nos constituye pecado. ¿Sí vamos entendiendo, verdad? Estamos aclarando algo de los pecados que nosotros pasamos por alto, ¿sí? Que nosotros pensamos de que no cometemos pecado y solamente por no hacer lo bueno que ya sabemos hacer, que la palabra nos dice que debemos hacer y no lo hacemos, se nos constituye pecado. Entonces no solamente se le llama pecado a otras cosas que practicamos que son escandalosas, ¿verdad? O los que no son escandalosos, los que no podemos ver, que están en el corazón, no solamente se les llama pecado a ellos, sino solamente el no hacer lo bueno, ¿sí? Se nos constituye pecado, porque lo bueno que sabemos hacer y no lo hacemos, entonces es lo mismo con que pequemos, ¿sí? El otro, veamos qué dice 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí. También eso, el no reconocer el pecado, también se constituye pecado porque nos engañamos a nosotros mismos y también dice que le hacemos a Dios mentiroso. Dice, tú mientes, Dios, tú atestiguas contra mí, yo ni siquiera tengo pecado. ¿Sí? Dice, si confesamos, si de lo contrario, si confesamos, es decir, si reconoces, para confesar un pecado, usted debe reconocerlo. Si nadie puede confesar algo que no reconoce, si de lo contrario persiste en ello y no es capaz de reconocerlo, ni siquiera de confesarlo, ¿sí? Ahí mismo, en 1 de Juan 5:17, nos dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿sí? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el enemigo no le toca. Pero dice, toda injusticia es pecado. Y si cometiere justicia, ¿ustedes creen que se cumplirá lo que dice 18? ¿Sí? Que dice que Dios le guarda. Ahí está, eso es lo que la gente reclama. Eso es lo que el pueblo de Dios reclama, el pueblo cristiano reclama. Oh, pero yo soy hijo de Dios y Él no me soltará. Sí, pero si cometieres injusticia, ¿qué?
automáticamente estás quebrantando la palabra y estás pecando. Y una vez quebrantado la palabra, estamos expuestos, ¿sí?, a que el enemigo nos toque. Estamos expuestos a que el enemigo nos destruye, ¿sí? Pero la promesa de Dios está ahí, y eso es lo que la gente reclama, pero no reclama su responsabilidad, ¿sí? No reclama lo que debe hacer, no dice, oh, pero yo no he hecho aquello. Ellos reclaman la promesa, ¿sí?, y se mantienen ahí. No, dice que Dios no jamás me va a soltar, porque yo estoy en sus manos. Porque yo he conocido la verdad, precisamente porque has conocido la verdad y lo quebrantas. Aún más todavía se te constituye peor, ¿sí? Imagínense, doblemente, ¿sí? Doblemente. Y la gente, dice, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y no lo sacas de ahí. Con solamente eso tienes el talonario lleno, ¿sí? Entonces toda injusticia es pecado, dice la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de lo que dice Gálatas, ¿verdad? Y otros que mencionan que son parecidos, son iguales, que lo recita el apóstol, ¿verdad? O les recuerda a las iglesias esos tipos de pecados, pero también dice injusticia, ¿sí?, es pecado. Si hemos alcanzado a comprender qué es la justicia. ¿Sí? ¿De veras? Si hemos entendido, entonces lo practicamos. ¿Sí? O simplemente no lo hacemos y de todos modos se nos constituye pecado. El conocerlo, el saber, no significa que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Hay una cosa muy importante, ¿verdad?, de la doctrina, de la enseñanza del Nuevo Testamento, el Evangelio, ¿sí? Para muchos es aburrido, porque aparentemente es doctrina, es enseñanza y enseñanza, ¿sí? Pero esa enseñanza te lleva, debería de llevarlo a la persona a la práctica. Y en respuesta a esa práctica viene la bendición, ¿sí? Pero la gente ha permanecido en la doctrina solamente, en el conocerlo, y conocerlo, y conocerlo, y conocerlo, y no se sacian de conocer. Se han empachado hasta más no poder, y ahora vemos las iglesias vacías. Ya no quieren saber más de doctrina, ¿sí? Ya no quieren saber más. Están llenos, están empachados, pero lo hacen, no lo hacen, ¿sí? Lo que hace, hermanos, emocionante, apasionante, ¿sí?, de Dios, es que tú vivas la palabra, lo practicas, ¿sí? El conocimiento que tú sabes, que tú conoces, hacer la justicia que la palabra de Dios dice, ¿sí? Conoces necesidades, suple las necesidades. Eso es justicia de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Lo hace? No lo hace. Y por eso la gente se va, ¿sí? Porque ya no quiere escuchar más palabra, ¿sí? Es lo mismo, es la misma palabra, ¿sí? Por eso yo decía, la gente hoy, hermanos, quieren escuchar mensajes novedosas. ¿Por qué quieren escuchar mensajes novedosas? Y los pastores tampoco queremos predicar sobre pecado, porque ya pasó de moda. Si ya la iglesia está harto de escuchar de pecado y pecado contra el pecado, ¿sí? Ellos quieren escuchar algo nuevo, ¿sí? Un mensaje de consuelo. Dice, hermano, no tiene un mensaje de consuelo esta vez. ¿Sí? A mí me decían eso. Me decían eso en Monterrey. Dice, hermano, dice, no hay un mensaje así como de consuelo, no sé. ¿Ya haces lo que sabes hacer? ¿Visitaste el hospital esta semana? ¿A cuántos le compartiste la palabra esta vez? ¿Cómo estás con tu vecino? ¿Vives bien con él? ¿Sí? ¿Te llevas bien con él? ¿Te llevas bien con tu hermano que está junto a ti? Pero quería escuchar mensaje de consuelo, imagínense, ¿sí? Que todas las veces que haya culto, dice que haya gente tirado en el piso, dice.
novedosas. Cosas novedosas que no van al caso. No digo que Dios no puede hacerlo, sí lo puede hacer, pero dice, haz lo que se te demanda, porque a través de ello tú vas a recibir lo que Dios te ha prometido, la vida eterna y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Aquí, mientras tú esperas esa venida, mientras tú esperas esa promesa, vendrá eso sobre tu vida. ¿Sí? Es lo que la gente quiere ver. Dice que no, pues que pongas mano, que levantes tu mano y que caigan. ¿A dónde te va a llevar eso? ¿Cuántas veces has caído tú? No, pues vine una vez y yo caí. ¿Y que ahora qué sucedió? ¿Ahora eres hacedor de la palabra? No, pues no. Entonces, ¿qué te sirve? Cosas los cuales, como ves, se dice, oh, salimos llenos de diamantes. ¿Para qué? Eso no es lo que la palabra de Dios dice, que salgas lleno de diamantes, sino que vivas la palabra de Dios, porque vienen las grandes consecuencias del pecado, ¿sí? Ya dijimos, por eso fue necesario recitar, hermanos, recordar la historia de Israel, que cómo ellos caían en pecado y volvían a ser esclavos de las naciones, y otra vez guerra, y otra vez guerra, y era guerra interminable, hermanos, que nunca terminó y nunca ha terminado ni terminará hasta cuando ellos sean libres y aceptan la verdad de Cristo Jesús, y esa verdad rompe esas cadenas de esclavitud de pecado que hay en sus corazones. Serán verdaderamente libres, dice, no solamente de esas enemigas naciones, sino de tu propio pecado primeramente, y lo demás eres libre, porque ese pecado que hay en el corazón te lleva a la esclavitud de esas naciones. Esa es la consecuencia del pecado que hay en tu corazón y te ha llevado esclavo, ¿verdad?, de otras naciones, ¿sí? Entonces, por eso él primero trató, ¿verdad?, con el pecado del pueblo. A eso él vino. Por eso él decía, ahora sí se ha cumplido. Dice, basta, ¿sí? El reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, ¿verdad? No cambiaremos el mensaje. Sí, siempre será el mensaje de arrepentimiento. Dice, arrepentíos ahora sí. Ya fue suficiente. ¿Hasta cuándo van a entender que la esclavitud del cual ustedes están esclavos es del pecado, no de sus enemigos? De sus enemigos es la consecuencia del pecado que hay en sus corazones. ¿Sí? Pero a eso vine yo. Eso dijo Jesús. Dice, le llamarás su nombre Jesús, que traducido es Salvador, porque él dice salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. No dice de la esclavitud de los filisteos, no dice que de la esclavitud de los sirios, no sé. No, dice de sus pecados primeramente, y una vez que ellos sean libres de sus pecados, vendrá la victoria en Cristo Jesús, y se cumple la palabra que dice, no es con fuerza ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Ahora sí se cumple la palabra. Y esa misma palabra es para nosotros ahora, hermanos. Cuanto más para nosotros, porque se ha cumplido lo que se venía practicando, ¿sí? Lo que Israel venía practicando en tipos, en figuras, ¿sí? Se cumple en Cristo Jesús. Ahora sí, dice, vendrá la libertad de la persona de la esclavitud del pecado y será libre, ¿sí? Entonces, hermanos, una vez que eso haya sucedido, empezaremos a gozar de las bendiciones de Dios y una relación con Dios, hermanos, de una manera más clara, más entendible, ¿sí? Cuando esto haya sucedido en nuestra vida. Entonces, hermanos, cualquier tipo de pecado, así sea uno, ¿sí?, y son muchos en tu vida, ¿sí?, siempre va a estorbar las bendiciones de Dios. Nunca vas a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, porque ese mal, ¿sí?, obstruye la bendición, ¿sí?, no te deja acercar a Dios y tampoco te deja ver la bendición de Dios, disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios tiene muchas bendiciones. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, dice, se les dará. Pero ¿cuál es la condición? Vive la palabra en obediencia. Haz lo que Él te mandó, dice, imítame a mí, dice, ¿sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Por qué dijo eso?
Cuando tú cumples con la palabra, no habrá preocupaciones para ti, no habrá afanes para ti, no habrá tristeza para ti, nada que te preocupe de que, ay, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a dar? Cuando salimos, hermanos, vamos de viaje, estamos preocupados, a veces me va bien, a veces regreso bien, sale un familiar, no sé cómo le vaya a ir. Todas esas preocupaciones, dice, pero si tú aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, hallarás descanso para tu alma. Si tus emociones reposarán, tu alma descansará. ¿Cuál preocupación, cuál ansiedad, cuál tristeza? No hay nada, no hay temor, hermanos, porque habrá descanso para ti. Entonces, eso es la vida que Jesús habló. Dijo, vida en abundancia, ¿sí? Pero nosotros nos transportamos, ¿no? Pues la vida abundante que Jesús dice es la eterna. Sí, también lo es. ¿Sí? Pero mientras vives aquí terrenalmente, vivirás una vida en abundancia en Cristo Jesús. Pero aprende de mí, dice Él. Lleva mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Ese yugo que tú llevabas era pesado, el yugo del pecado, que estábamos tan atados, hermanos, amarrados junto al pecado, que el pecado no se separaba de nosotros. Por eso la palabra habla de yugo, porque la verdad de cuenta que un lado estás tú y otro lado está el pecado, están bien atados, ¿sí? Como yo les ponía el ejemplo de cómo es que se ayuntan un par de bueyes, ¿sí? Los amarran bien. Imagínense el trabajo que ellos van a hacer. Tienen que caminar juntos, ¿sí? Y tienen que hacer fuerza juntos esos bueyes, hermanos. Pero tienen que poner un yugo, una madera que atravesaba, se lo ponía en el cuello de ambos, ¿sí? Y los amarraban en el cuerno para la gente, de los bueyes que ocupan ellos para arar. Mejor si tienen cuernos grandes, porque eso les facilita enredar todo el cuero. Era cuero que ocupaban para enredar, para amarrar el yugo. Imagínate, ni para cuándo se iban a soltar ellos. Y así estábamos. Eso es lo que Jesús ejemplifica. Bueno, Él toma ese ejemplo porque en aquellas tierras se ocupaban eso, hermano, para labrar la tierra. Y Él usaba ese ejemplo. Dice, estabas tan atado, ¿sí?, al yugo del pecado, ¿sí? Dice, ahora no, ya fuiste libertado, ahora átate a mí. Es lo que Él dice, lleva mi yugo sobre ti porque el mío es fácil. El mío es fácil, ligera es mi carga, dice. Y no solamente eso, habrá descanso para tu alma. ¿Sí? Aparentemente como que se nos impone, hermano, como que nos libramos de uno, pero nos sometemos a otro. Y la verdad es que es así. Estabas esclavo del pecado, enyugado con el pecado, pero ahora te vuelves a amarrar, a atar en Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Así que no estamos tan libres, pero fue una decisión personal. ¿Sí? Nadie nos obligó a hacer eso, ¿sí? ¿Sí? No, por la decisión propia aceptamos a Jesús, ¿sí? Señor, yo acepto. Ah, perfecto, entonces te enyugas a mí. Estás atado a mí y no estás libre, porque tú mismo decidiste, ¿sí? Y con todo eso rompemos ese yugo, ¿verdad? Por el pecado. Y nos escapamos de él, ¿sí? Entonces, póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por su palabra, que Él nos ayude, hermanos, a revelar, nos dé entendimiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos pecados ocultos que nosotros no alcanzamos a comprender y que pensamos, hermanos, que somos libres de ellos, nos vamos a escapar de las consecuencias de ellos? No nos vamos a escapar, vamos a ver consecuencias tristes, ¿verdad? Entonces, pero la palabra ahí está, sigue hablándonos, sigue diciéndonos, sí, lo que nos toca es reconocer y renunciar, confesar, como dice este texto que vimos de Primera de Juan 1:9. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy hemos aprendido, Señor, hemos analizado, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Sabemos, Señor, Dios mío, que nuestros pecados están siempre delante de nosotros, Señor, oh Dios. Padre Santo, nadie, Señor, Dios mío, puede librarse de ello, Padre. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, a buscar, Señor, la integridad, la santidad, bendito Dios, en Cristo Jesús. Señor, que es el modelo que tú nos has dejado, Padre Santo. Dios, sabemos, Señor, que también hemos sido libres, Señor, libertados, Señor, de esa esclavitud, Padre Santo, pero nuevamente, Señor, nos hemos esclavizado, Señor, al pecado, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor Dios mío. Perdona mi vida, Señor Dios mío. Perdona la vida de mis hermanos, Señor Dios mío. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos en esta hora, Señor, y ayúdanos, Señor Dios Todopoderoso, que en este día, Señor, sea, Señor, totalmente diferente, sea un día nuevo, Señor, para nosotros, Padre Santo, en el cual, Señor, empezamos, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús, Señor, un nuevo comienzo, Señor Dios mío, viviendo, Señor Dios Todopoderoso, en integridad, en santidad, Padre Santo, como tu palabra nos dice, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Bendigas tu palabra, Señor Dios mío, que tu palabra prospere, Señor, para quien fue enviado, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén.